Los avistamientos de los hombres de negro comenzaron en la década de 1940, poco después del famoso incidente de Roswell en 1947, cuando se reportó que un objeto volador no identificado se había estrellado en el desierto de Nuevo México. Desde entonces, estos enigmáticos seres han sido vinculados con avistamientos de ovnis y encuentros con extraterrestres en todo el mundo. Vestidos siempre con trajes negros impecables, gafas oscuras y una actitud intimidante, los hombres de negro parecían surgir de las sombras para silenciar a aquellos que se acercaban demasiado a la verdad. En 1976, en la pequeña ciudad de Point Pleasant, West Virginia, se reportaron numerosos encuentros con estos misteriosos agentes después de una serie de avistamientos del hombre polilla. Las historias eran consistentes: hombres altos, pálidos y sin emociones que advertían a los testigos que guardaran silencio. Se decía que cualquier intento de desobedecer resultaba en consecuencias nefastas. Era el año 2023. Yo, un apasionado de las conspiraciones, había dedicado gran parte de mi vida a desentrañar los secretos del gobierno y los avistamientos de ovnis. Mi obsesión me llevó a las profundidades de la Deep Web, donde encontré un foro oscuro dedicado a los hombres de negro. Fascinado, comencé a participar activamente, compartiendo teorías y recopilando información. Una noche, después de horas de navegación, encontré un archivo oculto que prometía revelar la verdad definitiva sobre los hombres de negro. Al descargarlo, mi computadora se apagó repentinamente. Al reiniciarla, encontré un mensaje en la pantalla: sabemos quién eres. No te acerques más. Inicialmente escéptico, pensé que era una broma de algún hacker. Sin embargo, esa misma noche, mientras miraba por la ventana de mi apartamento, vi un coche negro estacionado frente a mi edificio. Dos hombres con trajes negros estaban de pie junto al vehículo, mirándome fijamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Decidido a no dejarme intimidar, salí al balcón y grité: no me asustan, no pueden silenciarme. Los hombres no respondieron. Simplemente se subieron al coche y se marcharon, pero sabía que aquello no era el final. En los días siguientes, comencé a notar que me seguían. Un coche negro aparecía en mi ruta al trabajo, en el supermercado, incluso cuando visitaba a mis amigos. Las luces de mi apartamento parpadeaban inexplicablemente y recibía llamadas telefónicas de números desconocidos donde nadie hablaba al otro lado. Aterrorizado, decidí que la única forma de escapar era desaparecer. Vendí mis pertenencias, renuncié a mi trabajo y tomé un vuelo a Islandia, un país que había visitado en vacaciones y sabía que tenía lugares remotos donde podría esconderme. Me establecí en un pequeño pueblo costero, rodeado por montañas y glaciares. Los primeros meses fueron tranquilos, pero el miedo constante a ser descubierto nunca me abandonó. Una noche, mientras caminaba por la playa desierta, vi luces en el horizonte. Un coche negro se acercaba lentamente. Corrí hacia mi casa, cerré todas las puertas y ventanas y me escondí en el sótano. Escuché pasos afuera y golpes en la puerta. El sonido de susurros apenas audibles se filtraba a través de las paredes. Sabemos que estás ahí. No puedes escapar. El pánico me invadió. Recordé una salida de emergencia que había descubierto en el sótano, un túnel que conducía a una cueva cercana. Con el corazón en la garganta, me arrastré por el túnel, escuchando los ecos de los hombres de negro buscándome. Llegué a la cueva, mi respiración era frenética, el frío de la noche me envolvía. Me escondí detrás de una roca, temblando de miedo. Los pasos se acercaban, cada vez más. La linterna de uno de los hombres iluminó brevemente la entrada de la cueva. Contuve el aliento, rezando para no ser descubierto. De repente, los pasos se detuvieron. Hubo un silencio sepulcral. Luego, el sonido de un coche arrancando y alejándose lentamente. Permanecí en mi escondite hasta el amanecer, cuando finalmente me atreví a salir. Sabía que nunca estaría completamente a salvo, pero al menos había escapado una vez más. Con la esperanza de que los hombres de negro me consideraran un caso perdido, decidí seguir adelante, siempre vigilante, siempre en movimiento, en un eterno juego de gato y ratón donde el precio de la verdad era mi propia vida. Los días que siguieron al encuentro en la cueva fueron un torbellino de paranoia y precaución. Me mudé a una cabaña más aislada en las montañas, lejos de cualquier mirada curiosa.
El frío era implacable, pero prefería enfrentarme a la naturaleza que a los hombres de negro. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un sonido metálico procedente del sótano. Mi piel se erizó. ¿Cómo me habían encontrado? Bajé con una linterna, temblando de miedo. No había nada. Me convencí de que era el viento, pero no pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente, decidí investigar más sobre ellos. Si iba a sobrevivir, necesitaba entender a mis perseguidores. Comencé a recolectar cualquier información que pudiera encontrar en bibliotecas y archivos locales. Leí sobre antiguos encuentros, entrevistas y teorías que detallaban sus movimientos y modus operandi. Cuanto más leía, más crecía mi inquietud. Eran inhumanos, implacables y siempre conseguían su objetivo. Una tarde, mientras revisaba un viejo archivo en una biblioteca casi desierta, encontré una carta. Estaba fechada en 1965 y describía un encuentro con los hombres de negro en términos escalofriantemente similares a los míos. La carta terminaba con una advertencia: no se puede huir. Solo se puede esconder por un tiempo. Sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. ¿Era esto una advertencia personal? Decidí regresar a mi cabaña antes de que oscureciera. Mientras conducía por el serpenteante camino de montaña, mis faros iluminaron algo en la distancia. Un coche negro bloqueaba la carretera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de terror y adrenalina. No había tiempo para pensar. Giré bruscamente el volante y me dirigí hacia un camino de tierra apenas visible entre los árboles. El coche detrás de mí arrancó en mi dirección. Conduje a toda velocidad, sintiendo cada golpe y sacudida del terreno accidentado. La persecución era feroz. No sabía cuánto tiempo podría mantener esa velocidad sin perder el control del vehículo. Finalmente, la carretera se estrechó hasta convertirse en un sendero impracticable para el coche. Abandoné el vehículo y corrí hacia el bosque, usando mi linterna para guiarme en la oscuridad. Escuchaba pasos detrás de mí. Los hombres de negro no estaban lejos. Me escondí entre los árboles, conteniendo la respiración mientras pasaban a pocos metros de mí. Sentí su presencia, fría e inhumana, pero no me encontraron. Pasé la noche escondido, temblando de miedo y frío, sin atreverme a moverme hasta el amanecer. Cuando la luz del día finalmente llegó, regresé a mi cabaña, agotado pero determinado a seguir luchando. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo en un solo lugar. Los hombres de negro eran implacables, pero yo también. No me rendiría fácilmente. Decidí que la única manera de sobrevivir era hacer pública mi historia. Contacté a varios periodistas de investigación, algunos conocidos por su interés en las teorías de la conspiración. Les envié un mensaje desesperado, explicando mi situación y ofreciendo pruebas. Si lograba que la verdad saliera a la luz, tal vez podría escapar de su control. Los días pasaron sin respuesta. Cada sonido extraño, cada sombra me hacía saltar. La paranoia se había convertido en mi compañera constante. Una noche, mientras revisaba mi correo, recibí una respuesta. Un periodista estaba dispuesto a escuchar mi historia. Nos reunimos en un café remoto. Relaté todo, desde mis primeras incursiones en la Deep Web hasta los encuentros aterradores con los hombres de negro. El periodista, un hombre mayor con una expresión grave, tomó nota sin interrumpirme. Esto es grande, dijo finalmente. Si tienes pruebas, podemos exponerlos. Le entregué todo lo que había recolectado. Fotografías, cartas, grabaciones. El periodista prometió investigar y publicar la historia. Me sentí aliviado, pero también vulnerable. Ahora más que nunca, los hombres de negro me considerarían una amenaza. Esa noche, me desperté con un golpe en la puerta. Miré por la ventana. 3 hombres con trajes negros estaban allí. Sentí que el tiempo se detenía. No había escapatoria. Pero, en un golpe de suerte o quizás de desesperación, el periodista había alertado a las autoridades locales sobre la situación. Escuché sirenas en la distancia. Los hombres de negro intercambiaron miradas y, sin decir una palabra, desaparecieron en la oscuridad.
Las autoridades llegaron poco después, encontrándome temblando, les conté lo sucedido, pero sus expresiones escépticas me hicieron dudar que entendieran la gravedad de la situación. El periodista mantuvo su promesa. La historia fue publicada, y mi nombre se hizo conocido en los círculos de conspiraciones. Aunque los hombres de negro seguían siendo una amenaza, su anonimato había sido comprometido. Sabía que no estaba completamente a salvo, pero al menos no estaba solo en mi lucha. Cada día es una batalla por la supervivencia, pero he aprendido a vivir en las sombras, siempre un paso por delante. Los hombres de negro pueden ser implacables, pero yo también. Y mientras haya quienes busquen la verdad, nunca podrán silenciarnos a todos.